Amados hermanos, yo estoy muy feliz, pero al mismo tiempo estoy nerviosa. Estoy muy feliz porque estoy aquí en mi casa, los puedo ver, los extrañaba y quisiera abrazarlos a todos. En este momento les digo que los bendigo en el nombre de Jesús. Yo estoy muy feliz porque estoy en mi casa. Yo había dejado de venir, amados hermanos, porque perdí el trabajo. Antes de eso, de perder el trabajo, amados hermanos, yo había dado un testimonio de que conseguí trabajo, de que estaba trabajando como profesora y yo estaba muy feliz y testifiqué en el nombre del Señor. Pero después, a cabo de unos meses, perdí el trabajo nuevamente. Pero yo quiero decirles, amados hermanos míos, que la palabra dice que todo lo que le ocurra a los que aman a Dios, les sucede para bien. ¿Cuántos lo creen? Yo vivo cada parada de mi vida cristiana esperando y teniendo expectativa de lo que Dios va a hacer en mí. Yo pude ver la mano de Dios en mi vida cuando conseguí ese trabajo, porque había perdido mi trabajo que tenía 5 años y ahí mismo me consiguió el otro y pude cubrir deudas que tenía en el momento. Pero también veo la mano de Dios ahora y me acuerdo de Job cuando le decía a su esposa: podemos recibir lo bueno de Dios, pero también podemos recibir lo malo de Dios. Y yo recibí ese tiempo y tú sabes, amados hermanos, al principio lo recibí como un humano más. Ahora, ¿qué voy a hacer? No trabajo. Pero después pude ver la mano de Dios, porque ni un día me ha faltado el pan, ni un día me ha faltado el calzado ni el vestido. Y lo mejor de esto, amados hermanos, es que he crecido espiritualmente. Tengo más tiempo para orar, tengo más tiempo para buscar vida espiritual, tengo más tiempo para hacer la obra del Señor. Y he visto al Señor trabajando en mi vida, y no solamente en la mía, sino en todas las personas que me rodean. Y soy feliz. Pero también tengo nervios, hermano. Profeta, usted siempre se queja en el grupo de que estoy en banca, pero yo quiero que tú sepas que yo estaba en banca hace tiempo. Ya ni me acuerdo predicar, pero voy a predicar. Estoy nerviosa, pero lo voy a hacer, porque a mí me gusta hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sola no lo puedo hacer, así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, amado Dios, por estar aquí en tu altar. Tú eres el amado de nuestra alma. Señor, te bendecimos, Señor, te decimos santo, santo en esta hora. Señor, te adoramos, te bendecimos y a ti exaltamos. Estamos aquí para rendirte culto. Señor, si has hallado algo dentro de mí o alguien aquí, Señor, que no te agrade, en esta hora te pedimos perdón, nos rendimos ante ti para que tú tomes control de este tiempo, de tu palabra, amado Señor. Bendíceme, Señor, pon carbón encendido en mi boca, que seas tú hablándole al pueblo y no mi carne, en el nombre de Jesús. Y este pueblo dice: amados hermanos, mi tema se llama el llamado a la expansión y al cuidado de las ovejas de Cristo. Está largo, pero muy significativo. Voy a repetirlo. El llamado a la expansión y al cuidado de las ovejas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano que está al lado tuyo. Dile: hemos sido llamados, repitan después de mí, hemos sido llamados a expandir y a cuidar las ovejas de Cristo. Pero primeramente, amados hermanos, yo quiero que nos preguntemos: ¿por qué Jesús nos compara con las ovejas? Amados hermanos, el Señor nos compara con las ovejas porque nos considera frágiles y dependientes como las ovejas. ¿Cuántos lo creen? Nos considera que necesitamos que alguien nos guíe. Todos sabemos que las ovejas solamente escuchan la voz de su pastor. ¿Cuántos aquí escuchan la voz de su pastor? Quiero que alcen la mano los que escuchan la voz de su pastor. Nadie escucha la voz de su pastor. Bendito sea el Señor. Todos somos ovejas de Cristo y Él nuestro pastor principal. ¿Cuántos lo toman por su pastor principal? Que cada cosa que ustedes hagan
tiene que ser dirigido por esa voz, por la voz de Cristo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta prédica, amados hermanos, tiene dos objetivos. Esta prédica tiene dos objetivos. Una, que entendamos que todos tenemos asignación desde que somos discípulos. ¿Me escucharon? Que todos tenemos asignación desde que somos discípulos, que es de expandir el reino de Dios en la tierra a través de la evangelización. Vamos a buscar, amados hermanos, Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20, si me lo pueden poner ahí. ¿Me dicen un amén? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que yo quiero que ustedes noten, amados, que cuando Jesús dijo estas palabras, no se lo dijo a un pastor, no se lo dijo a un profeta, no se lo dijo a un maestro, se lo dijo a los discípulos. En ese momento el cargo que ellos tenían era cargo de discípulo. Todos aquí nosotros somos discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Todos somos discípulos de Cristo, por ende, cada uno de nosotros tenemos que hacer esta encomienda. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Amados hermanos, que nuestra responsabilidad en las ovejas de Cristo no acabe con el llevarle el evangelio, porque muchos de nosotros trabajamos en eso, en llevar el evangelio. Pero muchos, amados hermanos, cuando estamos haciendo la obra del Señor, vamos y predicamos el evangelio y traemos a las personas y le invitamos a la iglesia. Pero creemos que el hecho de que ya hicimos esa función de evangelizar y traerlos a la iglesia, el hecho de que esa alma quede aquí en la iglesia solamente le compete a los pastores y a la misma persona. Pues no, hoy yo quiero hablarle de la expansión de el redil de Cristo, de las ovejas de Cristo, y que también nosotros formamos parte de ese cuidado de las ovejas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, hemos sido llamados a llevar el evangelio en la gran comisión, pero también tenemos una asignación del cuidado de las almas del Señor. Vamos a verlo, amados hermanos, en Juan 21, 15 al 25. Juan 21, 15 al 25. Bendita sea la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Perdón. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amados hermanos, vamos a detallar esto. Primeramente, cuando Jesús le dice: apacienta mis ovejas, yo quiero que noten que se lo dijo 3 veces. Cuando se lo dijo 3 veces, yo siento que en ese momento Jesús tenía una necesidad
de que él entendiera lo que él estaba diciendo. Él le decía, apacienta mis ovejas. En segunda le dijo, pastorea mis ovejas. En tercera le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto, hermano? Le confiaba a sus discípulos y en especial a Pedro. En ese momento le confiaba las almas humanas. Él le confiaba las almas humanas a Pedro, que era su discípulo. Le pedía que las alimentara espiritualmente, que la cuidara en todos los sentidos. Le pedía que las ayudara a permanecer con él. Le decía, cuida a mis ovejas. Le decía, apacienta mis ovejas. Si tomamos como ejemplo, amados hermanos, la vida de Pedro como oveja, Jesús lo perdonó después de que él le había fallado, que le había faltado, que lo había negado 3 veces. Después de eso, Jesús, aún con él faltándole, Jesús de nuevo lo recibió y lo cuidó. Jesús, ustedes tienen que recordar, amados hermanos, que Jesús vino a la tierra como ejemplo de lo que el hombre tiene que ser para agradar al Señor. Jesús se mantuvo sin pecado en la tierra a pesar que tenía muchas tentaciones, y él se mantuvo sin ningún solo pecado, para probarnos a nosotros que nosotros podíamos hacer lo que él había hecho. Y una de esas cosas, amados hermanos, él nos muestra en la historia de Pedro, cuando Pedro falló, que él volvió a tratar con Pedro. Él volvió a cuidar a Pedro. Él volvió a darle él volvió a confiar en él y darle lo más preciado, porque él vino a un plan de salvación. Pero él sabía que él se tenía que ir. Él tenía que dejar a alguien a cargo. Él tenía que dejar preparado a sus discípulos, porque él tenía una fecha, un vencimiento aquí en la tierra. Y por ende él tenía que preparar a estos 12 discípulos. Y en esta ocasión le decía a Pedro, apacienta mis ovejas. Nosotros tenemos un llamado a pensar y a cuidar las ovejas que traemos a la iglesia. Yo le decía a mis discípulos, yo le decía a ellos, ¿cuántos de ustedes han llamado a tal hermano, para no decir el nombre de lo que yo le decía? Yo le decía, ¿cuántos de ustedes lo han llamado porque no lo han visto? Y ellos decían, no, yo no lo he llamado. ¿Alguien ha llamado a fulano? No lo he llamado. Y cuando él estaba, yo le decía, ¿quién fue que te llamó cuando tú no venías? Amados hermanos, esto de cuidar a las ovejas no solamente depende de la persona, porque a veces nosotros no tenemos la fuerza como ovejas, porque todos somos ovejas del redil de Cristo. Y a veces hay momentos que estamos debilitados y necesitamos la mano de un hermano, la llamada de un hermano que nos diga, hey, tú no estás solo. Tú no estás solo, yo soy tu hermano, yo voy a donde ti. Y no es solamente con palabras, sino también con acciones como podemos ayudar a nuestros hermanos. Porque muchas veces acatamos el cristianismo como que, ay hermano, yo voy a orar por ti. La oración es importante, pero también la obra, la acción también es importante. Muchas veces tus hermanos están pasando por necesidades económicas. Muchas veces tienen hambre. Muchas veces no pueden comprar un medicamento. Y solamente sabemos decir, amado hermano, confía en el Señor. Ora. El abrazo es importante, pero la acción también es importante. Amado hermano, el Señor Jesús nos demuestra su humildad. Que no porque una persona falla, porque muchas veces catalogamos a nuestros hermanos cuando se van y regresan. Ese viene y va, ese es una marea. Hoy tú lo ves aquí en la iglesia y después se va. Y no nos importa con nuestro hermano. No, yo no le hablo a él de Cristo porque él tiene su propia verdad. Él por allá. Amados hermanos, nosotros sabemos que este camino es difícil.
Y todos no tenemos el mismo temperamento, el mismo carácter, la misma personalidad, la misma búsqueda espiritual. Por ende, los que se sienten fuertes, ayuden al débil. El orden del trato de Jesús a Pedro es el que debemos seguir. No importa cuántas veces tu hermano se caiga, que él vea tu mano apoyándolo. Que él vea tu abrazo, decirle sigue, no te quedes en el piso, párate. Una y otra vez, pero no te quedes en el piso. Vemos que Jesús vuelve y le confía y le da asignación que cuidara, que protegiera, que curara, que atendiera a las ovejas nuevas que venían. Cuando Jesús se fue, vemos a un Pedro entendido. Ese mismo Pedro que lo negó 3 veces, después fue el mismo que convirtió 3,000 personas. Porque fue un Pedro que agradeció el perdón. ¿Cuánto estamos dispuestos con nuestras actitudes perdonar la debilidad de nuestros hermanos? Porque nos sentimos que podemos juzgar a nuestro hermano porque lo vemos así, tambaleando. En vez de darle la mano a nuestro hermano, en vez de orar por nuestro hermano, en vez de abrazar a nuestro hermano, en vez de ir a visitar a nuestro hermano, en vez de ir a ayudarlo e ir a socorro como Jesús hizo, que dice la palabra del Señor que Él agarra a la oveja perdida y la monta en su hombro y la lleva al redil nuevamente. Amados hermanos, este trabajo de expandir, amados hermanos, no es solamente con el hecho de cumplir con una actividad, sino que mostrar nuestro amor, el amor que Cristo se refleja en nosotros. Tenemos que hacer la función de la evangelización. Tenemos que hacer la función de la estrategia OCA. Tenemos que hacer el mes de compartir nuestra fe. Pero ¿qué más sigue, amados hermanos? Porque yo vengo a hablarle de la expansión, pero también del cuidado de las ovejas de Cristo. Luego Pedro nos enseña lo que Cristo le enseñó a través de este texto. ¿Qué son los ancianos bíblicamente? Vamos a buscar Pedro, 1 Pedro, amados hermanos. 1 Pedro 5, 1, 3. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, amados hermanos, sino por voluntad, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Cristo. No con señorío, no es con forma deshonesta, es con el amor de Cristo. Pero ¿quiénes son los ancianos? Aquí dice anciano, sierva. Aquí dice anciano, esa es la pastora que es la más vieja de todo aquí. No, ese es en sentido figurado. ¿Qué es anciano para la Biblia? Es un líder de la iglesia y un miembro de la iglesia que con conocimiento de la palabra, servidor y lleva una vida espiritual. ¿Cuántos son así? ¿Ninguno? Yo voy a leer de nuevo. Es un líder de la iglesia y es un miembro de la iglesia con conocimiento de la palabra, servidor y lleno de una vida espiritual. Son partícipes de la gloria revelada. Entonces, amados hermanos, santo, ¿cuánto le dan un aplauso al que vive y reina?
es un anciano en la iglesia? Aquel que ha permanecido, aquel que ha evangelizado, aquel que se ha preparado en discipulado, aquel que recibe clases de liderazgo, aquel que está en la enseñanza, aquel que está en los tiempos de ayuno, aquel que está en la vigilia. ¿Cuántos son los que están en eso? Estos son, amados hermanos, los que tienen que preocuparse por la grey de Cristo. No solamente el apóstol, no solamente la pastora, sino todo aquel que ha sido llamado a llevar la gran comisión de Cristo. ¿Qué nos dice, amados hermanos, este texto en cuanto a cómo cuidar las ovejas? Cuida de las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de forma deshonesta, sino con amor, no señoreándote, sino con tu ejemplo. Por eso debemos, amados hermanos, tener discernimiento espiritual. Amar con el amor de Cristo, no con el amor humano, porque si no, no lo hacemos correctamente. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya no somos nosotros, ya no vive el viejo hombre, sino es que Cristo vive en mí. La persona primera que debemos de evangelizar es a nosotros mismos, para darnos cuenta si realmente mostramos a Cristo con nuestras actitudes, si realmente mostramos a Cristo y no de forma deshonesta traemos a las almas o por apariencia o porque queremos que la pastora vea que yo estoy trabajando o porque la pastora me tome en cuenta, tengo que hacerlo, sino por amor a las almas de Cristo. Amar las ovejas, expandir el reino de los cielos, pero con cuidado, como Cristo lo hacía con sus ovejas. Dice que dejó la 99 por aquella que había sido perdida. Y vamos a detallar, amados hermanos, bendito sea el Señor, este tipo de ovejas que hay bíblicamente. La primera que acabamos de mencionar, que es la oveja perdida. La oveja que está en el mundo. La oveja que no vive conforme a Cristo, que está esperando una palabra de parte de nosotros, que está esperando a alguien que haga un oca para que esa persona llegue a los pies de Cristo, que está esperando que tú compartas tu fe con esa persona, ese vecino tuyo que está loco, que tú lo miras de lado, porque tú dices, ese es un maleante, ese es un marihuanero, yo no le hablo a él. Esa es la oveja perdida del redil de Cristo que tenemos que buscar. Tenemos la oveja descarriada. Esa es la oveja que una vez amó a Cristo y se perdió. ¿Cuántos de ustedes llaman a sus hermanos que no ven sentado en esa banca? ¿Cuántos de ustedes llaman a su hermano o lo visitan y le dicen, ¿cuánto vas a regresar? Tu silla está esperándote, te estamos esperando. Cristo viene pronto. ¿Cuántos llaman a su hermano? Esa es la oveja descarriada. Vamos a hablar de la perniquebrada. Esa oveja que ha sido tocada y dañada en la iglesia. Esa persona que ha sido dañada dentro de la iglesia. Esa persona que recibió un maltrato que marcó su vida. Esa es la perniquebrada. La que está lleno de resentimiento con la iglesia, que está llena de resentimiento con los cristianos, que dice que nunca más entraría a una iglesia. A esa tenemos que buscar y enseñarle que hay personas que aman a Cristo realmente. Hay personas que están dispuestas a buscar a la perniquebrada. La débil, esa que con cualquier cosa se pierde, se va de la iglesia. Esa que cualquier cosa, cualquier amigo le dice, ven, vámonos para acá, vamos a tomar un roncito, un solo ron, una sola cerveza. A esa tenemos que abrazar y agarrarle y hacerle torniquete. La débil. Y también la Biblia habla de la engordada y la fuerte, pero de esa vamos a hablar después.
¿Qué dice Ezequiel 34, 15 a 16? De que debemos de hacer con ellas para que permanezcan en el redil. La perdida, buscarla. La descarriada, hacerla volver. La perniquebrada, vendarla. Pero ¿cómo la vamos a vendar? Esa. Y ustedes saben por qué yo hago tanto énfasis. Mi hermana siempre me dice, hermana, tienes que dar tu testimonio. Pero a veces hay testimonios que más que hacer bien hacen mal en el corazón de las débiles. Pero cuando una persona es tocada, dañada dentro del evangelio, dentro de la casa de Dios, es más difícil que vuelva al camino del Señor. Es más probable que se pierda y que no regrese. Pero son pocos los que permanecen, porque hay un hermano que te llama y te dice: párate firme, no dejes que esa situación te dañe. Ven a los pies de Cristo, vamos a orar por ti, vamos a ir a buscarte. Yo tuve mis pastores que estuvieron ahí para mí cuando fui dañada. Yo tuve a mi hermana y tuve a mi pastor, Daniel, que cuando más dolida estuve, más ellos me llamaban, más me buscaban, más me trataban. ¿Cómo estamos cuidando la oveja de Cristo? Nosotros, amados hermanos, tenemos una función, sí, evangelizar, pero también de cuidar y apacentar la oveja de Cristo. La débil, fortalecerla, amados hermanos. El hermano que está fuerte, que está firme, que está en la batalla, fortalece a tu hermano que está débil. Agárralo de la mano, búscalo. Y la engordada, amados hermanos, y la fuerte, dice que la destruirá. Uno queda como que, ¿cómo que la destruirá? Porque no está hablando, amados hermanos, en este texto bíblico de la que está fuerte y de la engordada, en el sentido de que ama a Cristo. Está hablando de la soberbia, de la altivez, de que cree que es mejor que los demás, porque yo tengo cargo, porque yo tengo título, porque yo no soy cualquiera, yo soy un abogado, yo soy un doctor, y a mí no me pueden usar para limpiar el piso de la iglesia, porque yo traigo diezmos. Yo soy una de las que más diezma en este lugar. Aquí no hay amén. Dice la palabra del Señor que la engordada y la fuerte, dice que la destruirá. ¿Pero para qué? Dice el Señor. Porque Él da, pero abraza. El Señor, su misericordia cuando nos alcanza, para apacentarla con justicia, dice la palabra del Señor. La destruirá para apacentarla con justicia. O sea que también a ella la va a trabajar. Va a trabajar a la engordada, a la altivez, no a tirarla fuera como muchos hacemos. No, esta se cree mucho, no, sácala, que esta me da mucho problema. Las ovejas de Cristo, apaciéntala, dice la palabra del Señor, pastoréala. Pero es para los pastores solamente, vuelvo y digo, no. Es para todo aquel que le sirve, todo aquel que se considera discípulo, todo aquel que se considera hijo, todo aquel que se considera parte del reino de los cielos. Dice: apacentarás mis ovejas y les daré aprisco. ¿Qué significa apacentar? Cuidarlas espiritualmente, enseñarles, instruirla. ¿Y qué significa aprisco, amados hermanos? Darle lugar, darle refugio a todas estas ovejas que acabé de mencionar. La oveja perdida, la perniquebrada, la débil, la engordada y la fuerte, la descarriada. Para todas
todas hay lugar en la casa de Cristo. Nadie de nosotros tiene el poder ni el juicio para decir quién o no puede estar dentro de la casa de Cristo. Nosotros tenemos una ordenanza, es de evangelizar y dar amor, no de juzgar quién sí y quién no. Amados hermanos, quiero que recuerden muy bien la estrategia que fue creada para las ovejas de Cristo. Cuando nosotros recibimos una palabra para el año, para trabajar en base a eso, que es la expansión, nosotros tenemos que analizar esa palabra. Nosotros tenemos que analizar cuál fue el mandato que Dios nos dio, que el Espíritu Santo nos dijo que hiciera para que eso se pueda cumplir. Hoy hay sillas vacías. ¿Cuántos llamaron hermanos de la iglesia y le dijeron: hey, ¿tú vienes para la iglesia hoy? No falte. Los que tienen el grupo de conexión llamaron a su hermano para saber si iba a venir hoy. Yo no vine, amados hermanos, a maltratar a nadie. Yo vine a darle lo que yo he recibido, lo que Dios me ha trabajado a mí. Porque yo he formado parte de este círculo, ya sea como víctima o victimaria. Por ende, amados hermanos, sí, porque todos formamos parte de eso, ¿no? Lo que necesitamos es crecer en la palabra del Señor. Amados hermanos, el trabajo no es solo de los pastores, como le dije. Amemos a nuestros hermanos, amemos la obra de Dios, amemos las almas, amemos las ovejas. Dice la Biblia en 1 Pedro 5:4 que cuando esto suceda, amados hermanos, aparecerá el príncipe de los pastores. Y nosotros recibiremos corona, pero no cualquier corona, amados hermanos. Ay, santo Dios. Gracias por tu palabra, Padre. No cualquier corona recibiremos por apacentar y cuidar las almas del Señor. Dice la palabra del Señor que una corona incorruptible de gloria recibiremos. Yo pensaba que iban a aplaudir, que la gente quiere corona, hermana. La Biblia dice, amados hermanos, que no por obra seremos salvos, para que nadie se jacte. Pero la Biblia dice que recibimos coronas incorruptibles de gloria. Amados hermanos, Jesús conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y ellos reconocen su voz. Aquel que esté escuchando, que oiga, porque sabe si viene de parte de su pastor esta prédica, su pastor principal, que es Jesús. Dependen del pastor y no pueden estar solos. Esas son las ovejas de Cristo. Él busca las perdidas, como dije antes, y la pone sobre sus hombros para llevarla al redil. Las ovejas de Cristo, esta es la parte que yo quiero que muchos de los que estamos aquí, una vez nos apartamos y sentimos el abrazo de Cristo. Y dice, las ovejas de Cristo pueden apartarse por un tiempo, pero las que pertenecen a Jesús siempre regresan con Él. El que le pertenece a Jesús regresará a los pies de Cristo. El que ama la obra de Dios apacentará las ovejas de Cristo. El que ama la presencia del Señor entiende que tiene que hacer la voluntad del Padre. El que ama la obra del Señor y acata la voz de su pastor entiende que este año hemos sido llamados a la expansión del pueblo de los reinos de los cielos. En Casa Cordero de Amor, en el ministerio Querima, en el ministerio de San Juan, en Llano Tugrí, en Tierra de Canaán, en Costa Rica. Hemos sido llamados a expandir. Hemos sido llamados a buscar las almas del Señor, porque estamos en tiempos
cruciales, en tiempos proféticos, en tiempos que hay avivamiento espiritual y las almas tienen hambre, quieren regresar al reino de los cielos, pero estamos sentados. Es necesario, amados hermanos, que tú te pongas de pie en esta hora. Es necesario que se pongan de pie en esta hora y que le pidan al Señor que ustedes quieren ser parte de ese redil que está dispuesto a trabajar para la obra de Cristo, de expandir las almas, de expandir las ovejas. Estamos muy cómodos en nuestros asientos. Un cuerpo, en estos días yo, Yasdey, daba un ejemplo en la prédica. Pero no lo di bien porque no sabía bien cómo que se conducía el cayuco. Yo decía que sí, porque imagínense que yo te remando del lado derecho y tú del lado izquierdo. Y me dice Irving, pero se rema del lado izquierdo y se rema del lado derecho para que pueda ir en el orden derecho. Bueno, tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Pero tenemos que ir en una sola dirección. La cabeza es Cristo. Y si nosotros hacemos lo que Cristo dice, nosotros entendemos que tenemos amos terrenales y tenemos que sujetarnos. Entendemos que tenemos que tener conocimiento de la palabra para poder predicar, para poder evangelizar. Y para que esta obra pueda crecer, para que podamos expandir las almas de Cristo, tenemos que trabajar juntos. Uno solo, somos uno. Somos uno en Cristo. Yo no sé, parece que yo no estoy predicando bien, hermana. Yo no sé. No hay amén. Somos uno, llamado a la expansión. Porque lo del otro año es lo que sigue, Yasdey. Es lo que sigue. Somos uno a expandir. Somos uno a expandir. Somos uno a expandir el evangelio. Somos llamados querusos, queritma, a proclamar el evangelio. Pero también somos llamados a cuidar el cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. El Señor quiere trabajarnos y prepararnos.